Cuando Virgo quiebra el ego del prepotente, no lo hace con estridencias ni con dramatismos, no lo hace alzando la voz ni buscando reconocimiento. Lo hace desde la silenciosa precisión de quien conoce el terreno que pisa. Virgo no necesita imponerse, porque su verdadera fuerza radica en la claridad de su mente y en la firmeza de sus principios. El prepotente, engreído por su propio reflejo, acostumbrado a imponer su voluntad a fuerza de palabras altisonantes o de una actitud dominante, tropieza con algo que no puede comprender, una presencia que no necesita adornos para demostrar su grandeza. El prepotente espera una confrontación de igual a igual, un combate de egos donde pueda medir fuerzas, una guerra de argumentos donde el que grite más alto se lleve la victoria. Pero Virgo no juega a ese juego. Virgo observa. Analiza. Escucha incluso lo que no se dice. Mientras el prepotente se infla con cada palabra, creyendo que tiene el control, Virgo ya ha visto las grietas en su discurso, ya ha detectado las incongruencias, los vacíos disfrazados de certeza. Y en silencio, se prepara. Y cuando llega el momento de actuar, Virgo lo hace con la elegancia del que no necesita destruir para vencer. Una sola frase certera, una observación precisa, un gesto medido puede derrumbar toda la fachada construida con arrogancia. Porque Virgo no ataca al otro, sino al error, a la falsedad, a la incoherencia. Y lo hace con tal maestría que incluso el prepotente, por un instante, duda de sí mismo. Esa duda es la primera grieta en su muralla. Es el principio del fin de su autosuficiencia malentendida. Virgo no busca humillar, pero tampoco se deja intimidar. Su dignidad es inquebrantable, su ética es su escudo, su inteligencia es su espada. Cuando el prepotente subestima a Virgo, cree que está frente a alguien débil, alguien que se perderá entre los detalles o que vacilará ante el conflicto. Pero lo que no entiende es que, precisamente en esos detalles que desprecia, Virgo encuentra la verdad. Y la verdad, cuando se muestra sin adornos, es imbatible. No hay grito más poderoso que la voz serena que señala lo correcto. No hay arma más demoledora que una verdad dicha sin odio, con la frialdad de quien no necesita tener razón, sino simplemente mostrar lo que es. El prepotente, que vive del aplauso y la validación externa, se desorienta ante la calma de alguien que no busca ser visto, sino simplemente hacer lo que es justo. Y cuando esa justicia se impone, no queda más que rendirse ante la evidencia. En ese momento, el ego del prepotente se ve enfrentado a algo que no puede controlar, el espejo de su propia fragilidad. Porque Virgo, con su meticulosa atención al detalle, con su amor por la verdad, con su disciplina interior, le ha demostrado que el poder no está en el volumen, sino en la profundidad. Que la fuerza verdadera no reside en la dominación, sino en el dominio de uno mismo. Que el respeto no se exige, se inspira. Y ahí, en el silencio posterior al choque, cuando el prepotente ya no tiene más palabras, cuando se ha desmontado su espectáculo y solo queda la esencia, Virgo permanece erguido. No para celebrar la victoria, porque no lo mueve el deseo de triunfar sobre el otro, sino para afirmar su integridad. Para demostrar que no hay arrogancia que pueda resistir el peso de la coherencia, la lucidez y la autenticidad. Este momento no es solo una lección para quien ha sido doblegado, sino una inspiración para todos los que presencian la escena. Porque Virgo nos recuerda que el verdadero poder está en la templanza, que el coraje no siempre grita, que la sabiduría se viste de humildad. Que quien actúa desde la verdad no necesita imponerse, porque la verdad se impone sola. Y así, sin necesidad de alardes, sin buscar reconocimiento, Virgo demuestra que incluso el ego más endurecido puede quebrarse ante la claridad de una mente serena y un corazón firme. Porque cuando el prepotente cae, no es porque se le haya vencido en batalla, sino porque por fin se ha visto a sí mismo con los ojos limpios de alguien que no lo teme. Y esa visión, devastadora en su honestidad, es la que lo transforma para siempre. Hay un aspecto fundamental en la forma en que Virgo quiebra el ego del prepotente que muchas veces pasa desapercibido, su conexión con el orden universal. Virgo, regido por Mercurio, es un signo profundamente vinculado al ritmo de las cosas, a los ciclos naturales, a las leyes invisibles que sostienen la armonía. Y cuando enfrenta a un prepotente, lo hace desde un lugar que no es solo mental o ético, sino profundamente espiritual. Porque para Virgo, el desorden, la vanidad, la altanería, no son solo defectos de carácter, son distorsiones que rompen con la lógica sagrada de lo que debería ser. En el universo interno de Virgo, todo tiene su lugar, su función, su propósito. No hay cabida para el exceso vacío ni para el protagonismo innecesario. Por eso, cuando alguien actúa desde la prepotencia,
está atentando contra ese orden interno que Virgo tanto respeta y protege. La reacción de Virgo no es visceral ni impulsiva, es casi una respuesta natural, como el cuerpo que reacciona al virus, como la Tierra que se sacude para volver a su eje. No se trata de una vendetta ni de un ajuste de cuentas. Se trata de restablecer el equilibrio. Otro aspecto que suele pasar por alto es el entrenamiento interior de Virgo. El prepotente generalmente ha construido su ego sobre escenarios externos, aplausos, títulos, superioridad aparente. En cambio, Virgo ha construido su carácter en la soledad, en el trabajo silencioso, en la observación del detalle, en la corrección constante de sus propios errores. Ha pulido su ser como se pule una piedra hasta que brilla. Por eso, cuando se enfrenta al ego inflado del otro, tiene una ventaja invisible, su resistencia ha sido templada en la introspección. No se deslumbra ni se deja amedrentar porque no depende de la fuera para saber quién es. Y en este punto surge algo esencial: Virgo no necesita tener razón para sentirse completo. Su autoestima no se sostiene en la validación ajena. Esto desconcierta profundamente al prepotente, que se alimenta de ganar, de tener la última palabra, de quedar por encima. ¿Pero qué puede hacer alguien así cuando su adversario no está compitiendo? Cuando Virgo desmonta el argumento sin buscar reconocimiento, cuando señala la verdad sin adornos, cuando deja en evidencia la falsedad sin atacar a la persona, el prepotente se encuentra luchando contra una sombra, porque no hay un rival que quiera vencerlo, solo hay una conciencia que ilumina lo que es. Además, hay un matiz sumamente poderoso en el modo en que Virgo maneja el lenguaje. No utiliza palabras para impresionar, sino para esclarecer. Su verbo es quirúrgico, exacto, sin ornamentos. Cada frase suya tiene el peso de lo meditado, de lo pensado 10 veces antes de ser dicho. Esto contrasta brutalmente con el discurso del prepotente, que muchas veces se sostiene en la palabrería vacía, en el volumen más que en el contenido, en la convicción más que en la veracidad. Cuando Virgo habla, lo hace con la autoridad de quien no improvisa, de quien ha observado, de quien ha entendido. Y esa autoridad, al no depender del grito ni de la imposición, resulta inapelable. La humildad de Virgo, muchas veces confundida con debilidad, es en realidad una de sus armas más poderosas. Porque no se basa en subestimarse, sino en reconocerse con lucidez. Virgo sabe lo que vale, pero no necesita gritarlo. Sabe lo que ha aprendido, pero no presume de ello. Y en ese equilibrio entre conciencia y discreción, reside una fuerza que el prepotente simplemente no puede descifrar. Porque su lógica se basa en el enfrentamiento, y Virgo responde con desapego. El ego se alimenta del conflicto, Virgo lo disuelve con indiferencia hacia la vanidad. Incluso en el silencio, Virgo habla. Sus gestos, sus miradas, sus pausas, todo comunica una presencia que desarma sin violencia. Hay algo profundamente incómodo para el prepotente en enfrentarse a alguien que no se deja afectar. Porque el prepotente necesita el eco del otro para sentirse grande. Y Virgo, al no reaccionar como se espera, al mantenerse ecuánime, pone en evidencia el vacío detrás de la soberbia. También es importante mencionar la paciencia de Virgo, su capacidad para esperar el momento adecuado. No se lanza al ataque, no entra en provocaciones. Sabe que el tiempo, tarde o temprano, revela lo que está mal cimentado. Y mientras tanto, construye. Observa. Se fortalece. El prepotente, acelerado por su necesidad de brillar, se desgasta en su carrera contra todos. Virgo, por el contrario, avanza en silencio, firme, sin desvíos. Y cuando finalmente interviene, lo hace desde una base sólida, con la precisión de quien ha calculado cada paso. Por último, hay algo profundamente transformador en la manera en que Virgo quiebra el ego ajeno. Porque lo hace sin odio. No hay deseo de destruir, sino de revelar. De ayudar incluso, aunque duela. Virgo, signo de servicio, de sanación, de purificación, sabe que a veces la verdad es el primer paso hacia la redención. Y aunque el prepotente no lo entienda en el momento, esa herida en el ego puede abrir la puerta a una evolución necesaria. Porque el golpe más certero no es el que destruye, sino el que obliga a reconstruir desde otro lugar. Así, cuando Virgo quiebra el ego del prepotente, no solo lo enfrenta, lo purifica. Lo obliga a mirarse, a cuestionarse, a dejar caer las máscaras. Y esa es, quizás, su mayor victoria, no haber vencido al otro, sino haberlo despertado. Porque al final, lo que Virgo busca no es imponerse, sino elevar.
Mostrar que la verdadera grandeza no se grita, se encarna. Y en ese acto silencioso y firme, Virgo deja una huella imborrable. Hay una dimensión casi filosófica y profundamente simbólica en el acto de Virgo al quebrar el ego del prepotente, una dimensión que va más allá del individuo y toca estructuras mayores, energías colectivas, dinámicas invisibles que operan en grupos, comunidades y culturas. Virgo, más allá de ser un signo de servicio y análisis, es también un agente del discernimiento cósmico, un filtro por el cual la verdad pasa para ser depurada. No solo está allí para corregir lo erróneo, sino para preservar lo que es justo y útil. Cuando se enfrenta al ego desmedido del prepotente, Virgo activa esta función sagrada, detectar lo que no sirve, lo que es falso, lo que impide el crecimiento del conjunto. El prepotente, en su afán por dominar, actúa como un virus que contamina entornos con su arrogancia, que desplaza otras voces, que ensombrece talentos ajenos para brillar más. Virgo, como un anticuerpo natural, detecta esa distorsión con una sensibilidad casi biológica. No por un impulso emocional, no desde la rabia ni la envidia, sino desde una lucidez que sabe que si ese ego no es contenido, terminará perjudicando no solo al portador, sino a todo su entorno. Hay algo profundamente colectivo en la misión correctiva de Virgo. El bien común está por encima del ego individual. Virgo, sin necesidad de hablar de justicia ni de moral, actúa para restaurar una armonía mayor. En muchos casos, el prepotente se rodea de quienes lo alimentan, aduladores, subordinados temerosos, testigos silenciosos. El poder del ego suele crecer porque pocos se atreven a enfrentarlo. Aquí es donde Virgo se vuelve un elemento disruptivo. No necesita tener autoridad externa, ni rango, ni título. Le basta con su claridad interna para desestabilizar ese sistema de validación artificial. Cuando Virgo entra en escena, se convierte en un espejo demasiado honesto para ese ego inflado. No lo hace desde la rebeldía, sino desde la coherencia. Y ese gesto, aunque silencioso, resulta revolucionario. Otro aspecto que pocas veces se comprende es la manera en que Virgo ejerce su poder sin posesionarse de él. Su grandeza reside en no apropiarse de la energía que despierta. No busca dominar tras derribar al dominante. No quiere reemplazar al prepotente en su trono. Solo quiere que el trono desaparezca, que se entienda que no hay necesidad de que nadie esté por encima. Por eso su intervención es tan desarmante. Porque no responde al juego de poder tradicional. Porque no quiere ganarle al otro. Solo quiere que el otro deje de aferrarse a algo que no es real. Virgo también representa el perfeccionamiento. Y esto implica que su mirada no es simplemente crítica, sino que está orientada al crecimiento. Incluso cuando detecta la falsedad o la arrogancia, lo hace con la intención última de que haya una mejora. No busca condenar, sino purificar. A veces su forma puede ser percibida como fría, exigente, dura. Pero esa dureza es la misma del diamante que corta lo que no tiene valor. En el fondo, Virgo ve el potencial escondido incluso en el prepotente. Sabe que bajo la máscara hay una persona herida, insegura, atrapada en su necesidad de superioridad. Y aunque no lo diga, aunque no se detenga a consolar, su acto correctivo contiene, en esencia, una intención de sanación. Es también notable cómo Virgo, al no dejarse impresionar por el espectáculo del ego, ofrece una alternativa. En su forma de ser está la propuesta silenciosa de otro modelo, el de la excelencia sin alarde, el del trabajo bien hecho sin necesidad de ostentación, el de la presencia que no busca reconocimiento, sino impacto real. Cuando el prepotente se ve superado por esta forma de estar en el mundo, se enfrenta a una crisis interna que puede ser el inicio de su transformación. Porque por primera vez se topa con alguien que no puede controlar, que no lo necesita, que no lo teme. A menudo se olvida que Virgo también carga con el peso de la responsabilidad autoimpuesta. No se permite errores fácilmente. Es crítico consigo mismo antes que con los demás. Por eso, cuando Virgo decide señalar una incoherencia ajena, lo hace después de haberlo meditado mucho. No actúa desde el impulso. Lo ha reflexionado, lo ha sopesado. Sabe que hablar es romper una armonía, que intervenir es mover algo que puede generar consecuencias. Y sin embargo, cuando lo hace porque ha entendido que el silencio ya no es una opción. Esa conciencia ética convierte su acción en algo casi sagrado. El dolor que puede causar la corrección de Virgo es proporcional al valor que tiene. No es fácil aceptar que uno ha estado equivocado, que se ha sostenido sobre una imagen falsa.
Pero Virgo no impone su verdad. La ofrece con la serenidad de quien sabe que el tiempo acabará dándole la razón. A veces su impacto no se siente en el momento. El prepotente puede rechazarlo, burlarse, minimizarlo. Pero la semilla queda. Y tarde o temprano germina. En una noche de insomnio, en un fracaso que desnuda la arrogancia, en un encuentro consigo mismo. Allí resurge la voz de Virgo, esa que no gritó, esa que solo dijo lo que era necesario, en el momento preciso. También hay que considerar que Virgo no actúa por venganza, incluso si ha sido herido. Puede haber soportado desprecios, comentarios condescendientes, actitudes hirientes. Pero su reacción no es destructiva. Es justa. Virgo espera. Se fortalece. Y cuando responde, no es desde la herida, sino desde el aprendizaje. No necesita devolver el golpe, porque su fuerza no está en el conflicto, sino en la claridad. Esa es su victoria, no haber sido contaminado por la misma oscuridad que señala. Finalmente, hay algo profundamente admirable en el legado que Virgo deja después de este tipo de encuentros. No busca aplausos ni reconocimiento. Pero quienes observan, quienes han sido testigos del momento en que la verdad se impuso sobre la prepotencia, lo recuerdan. Porque algo se ha reordenado en ese instante. Porque ha quedado claro que no hace falta gritar para ser escuchado, que no hace falta imponerse para liderar, que no hace falta pisar a nadie para avanzar. Virgo nos recuerda, con su ejemplo, que la verdadera autoridad nace del conocimiento, de la humildad y de la integridad. Y esa lección, aunque no siempre se agradece en el momento, permanece grabada para siempre. Lo que pocas veces se menciona al hablar de Virgo y su capacidad para quebrar el ego del prepotente es la potencia que emana de su conexión con lo cotidiano. En un mundo que glorifica los grandes gestos, las conquistas visibles y las victorias espectaculares, Virgo actúa en las pequeñas cosas. Y es precisamente allí, en lo simple, en lo concreto, donde radica su poder transformador. La prepotencia suele alimentarse de promesas grandilocuentes, de conceptos abstractos mal usados, de palabras sin hechos. Virgo, por el contrario, representa la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No necesita discursos porque cada uno de sus actos es una prueba. Y esta coherencia silenciosa termina siendo una bofetada sin mano al ego que se sostiene en el humo de las apariencias. Virgo observa lo que los demás no quieren ver. Donde el prepotente se desliza con frases huecas y gestos altisonantes, Virgo pone atención a la contradicción entre el gesto y la mirada, entre la palabra y la acción. Hay una forma de escudriñar del virginiano que no se limita a la lógica superficial. Su análisis atraviesa lo visible y llega a lo profundo. No lo hace por malicia, lo hace por una necesidad casi vital de entender, de ordenar, de encontrar la lógica que sostiene las cosas. Cuando no la encuentra en el discurso del prepotente, su naturaleza se activa. No puede evitarlo. La falsedad le produce una incomodidad visceral, porque atenta contra ese sentido de integridad que tiene tan profundamente arraigado. El ego del prepotente es un castillo de naipes construido sobre la percepción externa. Pero Virgo, al no regirse por lo que los demás ven o dicen, ataca sin proponérselo el núcleo de esa construcción. Su sola presencia, desprovista de adornos, es una amenaza para la vanidad que necesita ser alimentada. Virgo no necesita testigos. No necesita público. Y esta independencia interior es una afrenta directa para quien vive del reflejo que proyecta. Porque Virgo, al no participar del juego del reconocimiento, deja al prepotente solo, danzando su coreografía de autosuficiencia frente a un espectador que no aplaude, sino que simplemente ve. Y ver, de verdad, es una forma de confrontación mucho más potente que cualquier palabra hiriente. Otra dimensión que merece ser desarrollada es la capacidad de Virgo para aplicar el conocimiento. No acumula teoría por vanidad intelectual, no memoriza por ostentación. Lo hace por amor a la utilidad. Porque entiende que todo saber debe transformarse en algo que sirva. Y esto lo vuelve aún más insoportable para el prepotente, que muchas veces basa su falsa autoridad en una erudición vacía o en un uso superficial del conocimiento. Cuando Virgo interviene, lo hace con argumentos que han sido probados en la práctica, con ideas que tienen peso específico porque han sido vividas, no solo aprendidas. Y en ese contraste entre lo auténtico y lo impostado, el ego prepotente se desinfla. Porque ya no basta con decir, ahora hay que demostrar. Virgo también representa el poder de la autocrítica. Esta capacidad no solo lo fortalece,
sino que lo inmuniza frente a la crítica externa. Alguien que ya se ha cuestionado a sí mismo con rigor no se desmorona ante el juicio ajeno. Y esta cualidad desconcierta al prepotente, que muchas veces se escuda en una imagen construida con esmero, frágil ante cualquier cuestionamiento. Virgo, en cambio, se ha tallado a sí mismo con paciencia, ha confrontado sus debilidades, ha aceptado sus errores. Por eso, cuando cuestiona al otro, no lo hace desde la arrogancia ni desde una posición de superioridad moral. Lo hace desde la experiencia de quien ha aprendido a corregirse. Y esa autoridad moral, aunque no sea pronunciada, pesa más que cualquier título o estatus. También es esencial comprender la relación de Virgo con el silencio. En una era de opiniones ruidosas y protagonismo desmedido, Virgo calla. Pero su silencio no es pasividad. Es un silencio activo, cargado de presencia, lleno de contenido no verbal. Mientras el prepotente necesita hablar para sentir que existe, Virgo puede pasar desapercibido y, aún así, transformar todo a su paso. Su sola actitud ordena, organiza, pone límites sin tener que señalarlos. Su forma de caminar, de mirar, de trabajar, de asentir o de guardar silencio, dice mucho más que una larga perorata. El prepotente no sabe qué hacer frente a alguien que no reacciona, que no se altera, que no entra en su juego. Se siente impotente. Porque su energía necesita del choque, del enfrentamiento, de la resistencia. Y Virgo, muchas veces, se corre del lugar del oponente para convertirse simplemente en un espejo. Uno en el que el prepotente termina viéndose a sí mismo sin filtros. Virgo también es un símbolo de depuración. Su energía impulsa a limpiar lo que está sucio, a quitar lo que estorba, a perfeccionar lo que está a medio hacer. Esta pulsión se extiende más allá de lo físico. Llega a lo emocional, lo mental y lo moral. Así, cuando Virgo actúa, no solo enfrenta a la persona, sino que cuestiona todo un sistema de valores. Desnuda los mecanismos de manipulación, pone luz sobre las intenciones ocultas, revela las verdades que estaban enterradas bajo capas de falsa dignidad. Y lo hace con una naturalidad que no necesita dramatismo. Solo presenta los hechos. Solo dice lo que otros no se animan. Y cuando eso ocurre, el prepotente no tiene más defensa que su propia ceguera, porque ya no puede sostener la ilusión frente a quien muestra la realidad con tanta nitidez. Hay una última capa, profunda y transformadora, en este proceso, la capacidad de Virgo para sembrar conciencia sin imponerla. Porque una vez que ha quebrado el ego del prepotente, no busca el sometimiento, ni la revancha, ni la sumisión del otro. Al contrario, siembra en él la semilla de un nuevo camino. Un camino más honesto, más simple, más auténtico. El impacto de Virgo no es solo correctivo, es revelador. Quien ha sido tocado por esa claridad no vuelve a ser el mismo. Puede resistirse al principio, puede negar, puede alejarse. Pero la semilla está allí. Y tarde o temprano, cuando la soberbia haya dejado de ser útil, esa semilla germina. Entonces, lo que parecía una derrota, se revela como un despertar. Y eso es lo más grande que Virgo puede ofrecer, no la caída del otro, sino su posibilidad de renacer. En el corazón de la energía de Virgo habita una virtud muchas veces subestimada, la constancia. No es un fuego que estalla de forma momentánea ni una tempestad que arrasa para luego desaparecer. Virgo es como el agua que cae de forma sutil pero persistente, desgastando la roca más dura sin necesidad de violencia. Esta cualidad resulta clave cuando se trata de quebrar el ego del prepotente, porque no siempre el quiebre ocurre en un acto dramático, ni mediante una confrontación explosiva. Muchas veces, es la perseverancia del ejemplo, la coherencia reiterada, la presencia honesta que se mantiene firme a lo largo del tiempo, lo que va desmoronando lentamente las estructuras artificiales sobre las que se construye la prepotencia. No se trata de una batalla, sino de una erosión constante, de un trabajo paciente, casi imperceptible, pero profundamente transformador. Otra arista fundamental es la humildad consciente de Virgo. No se trata de una humildad forzada, ni de una sumisión disfrazada. Es una humildad activa, profundamente arraigada en el conocimiento de sus propias capacidades y límites. Virgo sabe lo que puede hacer, lo que vale, pero no necesita alardear de ello. Y esta actitud genera un contraste brutal con el prepotente, cuya energía depende del reconocimiento externo para sobrevivir. En el momento en que el prepotente se enfrenta a alguien que es igual o incluso más competente, pero que no necesita exhibirse, comienza a tambalearse la imagen inflada que ha creado de sí mismo.
La humildad de Virgo es como un susurro que desarma el grito, una luz suave que revela las sombras que el ego se esfuerza tanto por esconder. A menudo se olvida el vínculo que tiene Virgo con el tiempo. Su relación con los procesos, con las etapas, con la evolución paso a paso, le otorga una visión que otros signos no siempre poseen. El prepotente suele vivir en el ahora magnificente, en la gloria inmediata, en el reflejo del instante. Virgo, en cambio, ve más allá. No se deja deslumbrar por el presente si no está anclado a un proceso sólido. Y esta perspectiva le permite desarticular fácilmente los logros ficticios del ego hinchado. Porque Virgo ve la base, las raíces, la estructura. Y cuando esas estructuras son débiles, lo nota. Mientras el prepotente se aferra a su fachada, Virgo ya ha identificado las grietas en los cimientos. Y lo hace sin prisa, sin escándalo, sabiendo que el tiempo se encargará de mostrar lo que realmente tiene valor y lo que es puro decorado. También es importante hablar de la energía sanadora que emana de Virgo. Aunque parezca una paradoja, quien corrige también puede curar. Y eso es algo que muchas veces se malinterpreta. Porque la corrección no siempre es castigo, ni el señalamiento es condena. Virgo tiene una cualidad terapéutica en su manera de actuar. Su mirada crítica, cuando no se desvirtúa, es profundamente amorosa. Busca la mejora, el bienestar, la evolución. No se queda en la herida, sino que intenta depurar la infección, cerrar la llaga, regenerar el tejido. Incluso cuando quiebra el ego del prepotente, lo hace con el potencial implícito de sanarlo. Porque una vez derribada la máscara, una vez desactivado el artificio, queda la oportunidad de que emerja el verdadero ser. Virgo, como arquetipo de la purificación, no busca la destrucción, sino el renacimiento. Hay que considerar además la profunda conexión de Virgo con el servicio. Pero no un servicio sumiso, sino uno consciente, inteligente y selectivo. Virgo sirve no porque se rebaja, sino porque comprende que el sentido de la vida está en contribuir a algo mayor. Y esta forma de entender el rol personal en el colectivo lo vuelve impenetrable al narcisismo. El prepotente no puede entenderlo, porque su mundo gira en torno a sí mismo. Virgo, en cambio, es parte de una red, de un sistema, de un engranaje que solo funciona si cada pieza está alineada con su propósito. El prepotente busca que todo gire a su alrededor. Virgo busca que todo funcione. En esa diferencia se esconde una superioridad silenciosa que no necesita ser proclamada. Solo es. Solo actúa. Y su eficacia, su precisión, su presencia útil, terminan hablando más fuerte que cualquier discurso. Es igualmente valioso destacar el sentido ético que guía los actos de Virgo. En un mundo donde los límites se diluyen fácilmente y donde el poder tiende a justificar cualquier comportamiento, Virgo se mantiene firme en su brújula interna. No actúa por conveniencia, ni se adapta a las circunstancias si eso implica perder su integridad. El prepotente muchas veces manipula, tergiversa, acomoda la realidad a su favor. Virgo, en cambio, se alinea con lo que considera justo, incluso si eso le resulta incómodo o impopular. Y cuando señala el error o la falsedad, lo hace porque está defendiendo un principio, no una emoción. Esa solidez ética desarma cualquier intento de descalificación. Porque Virgo no se deja provocar, ni se rebaja al terreno de la disputa ególatra. Sostiene su verdad desde un lugar tan limpio que cualquier ataque rebota contra su integridad inquebrantable. Un aspecto más profundo aún es el vínculo de Virgo con la vocación de mejora. No solo busca corregir lo externo, sino también lo interno. Está en una búsqueda constante de pulido personal. No se da por terminado, no se acomoda, no se duerme en los laureles. Vive afinando sus herramientas, cuestionando sus hábitos, revisando su desempeño. Esta actitud genera una ventaja silenciosa frente al prepotente, que muchas veces se estanca en su imagen idealizada. Virgo evoluciona mientras otros se exhiben. Y esa evolución le da una ventaja silenciosa, un poder que no necesita exhibición. El prepotente termina quedando obsoleto frente a alguien que, sin grandes aspavientos, se perfecciona cada día. Por último, hay una cualidad espiritual profunda en Virgo que se manifiesta cuando logra integrar todas sus virtudes. En su nivel más elevado, Virgo no solo es el analista, el servidor, el perfeccionista. Es el alquimista. Transforma el dolor en crecimiento, el caos en orden, la sombra en claridad. Y en ese proceso,
su capacidad de disolver los egos inflados no es una forma de dominación, sino una forma de redención. Porque Virgo no destruye por placer, ni corrige por vanidad. Lo hace por compasión. Porque sabe que debajo del ego está el verdadero ser, esperando ser liberado de su prisión. Y cuando actúa, lo hace con la precisión de un cirujano, con la sabiduría de un guía, con la humildad de quien no busca el mérito, sino el equilibrio. Allí, en esa forma de amor que no necesita aplausos, reside la fuerza más poderosa de todas. En lo profundo de la energía virginiana, existe un componente ancestral que suele ser ignorado, la relación de Virgo con la limpieza espiritual y la capacidad de disolver el ruido del ego a través de la pureza de intención. Esta no es una limpieza banal, ni una obsesión con el orden superficial. Es una limpieza del alma, un impulso que lleva a filtrar todo aquello que no es auténtico, todo lo que desvía, contamina o envenena. El prepotente suele operar en la bruma, en la confusión de símbolos, en la manipulación de significados. Virgo, en cambio, es claridad, es discernimiento, es el bisturí que separa lo esencial de lo accesorio. Y cuando esa claridad penetra el discurso del prepotente, no deja espacio para dobles intenciones. No hay laberinto retórico que pueda resistir el filo del análisis virginiano cuando éste viene motivado por una intención genuina de desvelar lo real. Otra dimensión silenciosa pero inmensamente poderosa de Virgo es su conexión con la Tierra, no solo como elemento físico, sino como símbolo de arraigo, de realidad concreta, de sentido práctico. El prepotente se nutre de fantasías sobre sí mismo, de historias que se cuentan y se creen, de espejismos cuidadosamente fabricados. Virgo se sitúa en lo tangible, en lo que puede comprobarse, en lo que tiene base. Por eso, cuando el ego inflado entra en escena con su retórica brillante pero vacía, Virgo no lo combate en el plano simbólico. Lo trae al suelo. Le pide resultados. Le exige hechos. Le muestra que sin sustancia, toda proyección se derrumba. Y lo hace con una frialdad casi desarmante, no por insensibilidad, sino por lealtad a lo real. En esa fidelidad a lo concreto, a lo comprobable, se convierte en una fuerza imposible de engañar. También hay que mencionar que Virgo no solo tiene el poder de quebrar egos ajenos, sino que primero ha aprendido a lidiar con el suyo. Y ese es un aspecto crucial. Porque en la travesía de su autoconocimiento, Virgo se enfrenta a su propia tendencia a la exigencia, a la rigidez, al juicio interno. Se ha visto a sí mismo en el espejo con crudeza y ha soportado la incomodidad de reconocerse imperfecto. Esa experiencia lo vuelve compasivo, pero también lo vuelve invulnerable a los arrebatos teatrales del prepotente. Virgo ya ha peleado con sus propios demonios, no necesita alimentar la sombra ajena. No se impresiona con el grito, con la pose, con la autoridad impuesta. Y esa estabilidad emocional, esa capacidad de no reaccionar desde el orgullo, desactiva uno a uno los mecanismos del ego que se alimenta del conflicto. Existe además una sensibilidad en Virgo que rara vez se asocia con su imagen fría o racional. Pero es una sensibilidad sutil, profunda, que percibe las disonancias del alma. Virgo siente cuando algo no encaja, cuando hay falsedad, cuando se traiciona una verdad interior. No necesita pruebas físicas para intuir que algo está torcido. Tiene una capacidad casi intuitiva de detectar la deshonestidad. Pero no reacciona de inmediato. Observa, espera, estudia. Y cuando habla, lo hace desde un lugar tan certero que no necesita elevar la voz. Hay una fuerza que proviene de la seguridad de haber visto claro, de haber comprendido en profundidad. Esa es una forma de poder que no se puede comprar, que no se puede impostar, que no se puede imitar. Es el poder del que sabe. También hay que señalar que Virgo posee una memoria quirúrgica, no para acumular datos sin sentido, sino para recordar los patrones que se repiten, los errores que se perpetúan, las incongruencias que otros ignoran. En su interacción con el prepotente, esta memoria se convierte en un archivo de verdades omitidas. No por venganza, sino por justicia. Virgo recuerda exactamente cuándo y cómo se dijo una cosa que luego fue negada. Virgo no olvida los actos disfrazados de virtud ni las palabras vacías que se vendieron como sabiduría. Y cuando el momento llega, no necesita recurrir a grandes discursos. Solo activa su archivo, presenta los hechos, señala las incoherencias. Y lo hace con tal precisión que el ego, acostumbrado a la impunidad del olvido ajeno, no tiene más defensa que el silencio. Hay un aspecto filosófico en Virgo que rara vez se reconoce, su comprensión profunda de la interdependencia. Sabe que todo está conectado,
que ninguna acción ocurre en el vacío, que cada palabra genera una onda, que cada decisión tiene consecuencias. Esta conciencia lo vuelve profundamente responsable. Y por eso su juicio no es arbitrario, ni impulsivo, ni superficial. Virgo no corrige por impulso emocional, lo hace porque ha considerado el impacto, porque ha medido las ramificaciones. El prepotente, que muchas veces actúa desde un individualismo voraz, queda perplejo frente a alguien que no busca brillar, sino servir al equilibrio general. Esta conciencia sistémica, casi ecológica, convierte a Virgo en un factor de orden que supera al egoísmo del falso líder. Virgo también encarna el arte del detalle, ese nivel de observación que otros consideran irrelevante pero que encierra las claves de lo esencial. El prepotente se pierde en lo macro, en las declaraciones altisonantes, en los grandes gestos. Virgo opera en lo micro. Y en ese terreno encuentra las fisuras, los errores no admitidos, los vacíos entre lo dicho y lo hecho. Porque en los detalles se esconde la verdad. Allí donde el ego no mira, Virgo sí mira. Y cuando expone ese pequeño detalle que contradice toda una narrativa construida, el golpe es devastador. Porque no es la fuerza del ataque lo que destruye, sino la imposibilidad de sostener la mentira cuando la evidencia aparece en algo que parecía insignificante. El prepotente, atrapado en su propia narrativa, queda desnudo ante el foco meticuloso de Virgo. Por último, es fundamental comprender que Virgo no busca la destrucción del otro, sino la restitución del orden. Su lucha contra el ego desbordado no es personal, es simbólica. Es una defensa del equilibrio, de la verdad, de la justicia interior. Cuando Virgo quiebra al prepotente, lo hace para abrirle la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque Virgo no se queda en la crítica, también ofrece caminos. Sugiere alternativas. Ofrece planes. Da soluciones. Su mirada no termina en el problema, lo trasciende. Allí donde el ego ve una humillación, Virgo está sembrando una oportunidad. Y quien tiene la humildad de recibirla, de aprovecharla, de tomar esa medicina aunque sea amarga, podrá algún día agradecer ese quiebre. Porque Virgo, aunque no lo diga, siempre actúa desde el amor más difícil, ese que corrige, que confronta, que incomoda, pero que, en el fondo, quiere ver florecer lo que es real. En el universo de lo sutil, donde los signos actúan no solo como arquetipos sino como fuerzas vivas que transitan el alma humana, Virgo tiene una cualidad casi mística que rara vez se explora, su vínculo con el silencio. No el silencio vacío o sumiso, sino aquel que contiene sabiduría, contención y poder. Mientras el prepotente necesita llenar cada espacio con su voz, con su presencia estridente, Virgo puede destruir con una pausa. Porque hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y Virgo sabe administrarlos como un alquimista administra el fuego sagrado. En ese silencio hay un juicio no expresado, una observación que corta, una espera que incomoda. El prepotente, acostumbrado a dominar el espacio, comienza a desmoronarse ante alguien que no responde con ruido, sino con presencia. Una presencia tranquila, que no se altera, que no se doblega, pero que tampoco se deja arrastrar por el drama. Ese mismo dominio del silencio conecta con otro aspecto profundo de Virgo, su capacidad para sostener la incomodidad. Mientras otros signos pueden esquivar el conflicto o disfrazarlo, Virgo lo enfrenta sin aspavientos. Puede mirar de frente la contradicción, la incoherencia, el error. Y lo hace con una frialdad clínica que no es crueldad, sino eficiencia emocional. Esa habilidad para permanecer firme en medio del caos sin entrar en él lo convierte en una figura de contención y espejo. El prepotente, al verse reflejado en alguien que no reacciona como espera, pierde su terreno habitual. La reacción del otro es lo que alimenta al ego inflado, y cuando no encuentra eco, su propio juego se convierte en un acto vacío. Otro aspecto que pocas veces se asocia a Virgo, pero que emerge en su interacción con la prepotencia, es su capacidad para enseñar sin necesidad de proclamarse maestro. Virgo transmite a través del ejemplo, a través de la repetición paciente, de la constancia casi invisible. Mientras el prepotente enseña desde el púlpito de su vanidad, buscando discípulos que alimenten su imagen, Virgo enseña en el acto cotidiano, en el detalle cuidado, en la observación precisa. Su pedagogía es silenciosa, pero profundamente transformadora. No necesita convencer con discursos, porque su coherencia se vuelve contagiosa. Quien convive con un Virgo auténtico, comienza a cuestionarse sin necesidad de ser cuestionado, empieza a revisar su forma de actuar solo por el contraste entre la autenticidad serena y el artificio estridente. Allí,
Sin imponerse, Virgo va moldeando el entorno, haciendo que el ego del prepotente no encuentre terreno fértil donde germinar. En el fondo, Virgo encarna una sabiduría antigua que recuerda que el verdadero poder no necesita ser mostrado. Esta visión choca frontalmente con la lógica del prepotente, que necesita constantemente reafirmarse, exhibirse, conquistar. Virgo, en cambio, avanza sin ruido, como las raíces bajo tierra que sostienen el bosque. Su influencia se manifiesta en la transformación que genera sin buscar protagonismo. Esa invisibilidad deliberada desconcierta al ego hipertrofiado, que no entiende cómo algo que no se muestra puede tener tanto impacto. Y es justamente allí donde reside el poder mayor, en la eficacia silenciosa, en la acción que no necesita reconocimiento, en la entrega que no busca recompensa. Esa forma de poder no puede ser combatida por el prepotente, porque opera en un nivel que le resulta inaccesible. También es importante comprender que Virgo es un signo de transmutación interna. Está regido por Mercurio, pero no el Mercurio superficial de la palabra ligera, sino el Mercurio que piensa, que analiza, que deconstruye. Esta cualidad le permite a Virgo detectar las narrativas que el prepotente se ha contado a sí mismo. Porque el prepotente no solo engaña a los demás, también vive atrapado en su propia historia grandiosa. Virgo, con su capacidad de análisis impiadoso, desarma esas historias como si fueran ecuaciones mal resueltas. Lo hace sin rabia, sin necesidad de humillar. Solo presenta los datos, las incongruencias, las omisiones. Y el castillo de naipes se cae solo. Porque una mentira, por sofisticada que sea, no puede sostenerse ante la lógica implacable del pensamiento virginiano cuando está limpio de vanidad. Existe también en Virgo una forma de justicia que no se rige por la ley externa, sino por la ley interna. Es una brújula moral que no necesita aprobación externa para operar. Y cuando entra en juego frente a la injusticia encarnada en la prepotencia, se activa como un sistema de defensa ancestral. Virgo no busca venganza, pero no tolera la desproporción. Su sentido de lo correcto no se alimenta del castigo, sino de la restauración del orden natural. Esta justicia silenciosa, que muchas veces se manifiesta a través de actos cotidianos, de gestos casi invisibles, va corrigiendo los desequilibrios que el ego del prepotente ha generado. En lugar de exponer, Virgo reordena. En lugar de acusar, compensa. Y esa restauración silenciosa, que a veces parece insignificante, va reconstruyendo el tejido ético que había sido roto. Otro nivel que vale la pena explorar es el del cuerpo, porque Virgo rige también la salud, la digestión, la relación entre lo que se ingiere y lo que se asimila. En el plano simbólico, esto se traduce en una capacidad impresionante para discernir qué vale la pena incorporar y qué debe ser rechazado. En su relación con el prepotente, Virgo aplica este filtro con una maestría impresionante. No absorbe el veneno, no se deja contaminar por el narcisismo, no se identifica con la teatralidad ajena. Digerir significa transformar, y Virgo sabe transformar incluso la toxicidad en aprendizaje. Mientras otros se envenenan al interactuar con egos inflados, Virgo metaboliza la experiencia, la analiza, la purifica y la convierte en conocimiento. En ese sentido, su poder es alquímico. Es capaz de tocar la sombra sin quedar atrapado en ella. Finalmente, hay en Virgo una devoción profunda por la verdad que no se manifiesta en forma de prédica, sino de búsqueda constante. El prepotente cree tener la verdad, la ostenta, la impone. Virgo la busca, la cuestiona, la somete a revisión. Esa diferencia es abismal. Porque el que busca con humildad está en crecimiento perpetuo, mientras que el que cree haber llegado se estanca. En su contacto con el prepotente, Virgo se vuelve un espejo que no refleja lo que el otro quiere ver, sino lo que realmente es. Y esa verdad, sin adornos, sin filtros, sin adulación, tiene un poder sanador y demoledor al mismo tiempo. Virgo no dice lo que el ego quiere oír. Dice lo que el alma necesita escuchar. Y en esa fricción, muchas veces incómoda, está el germen de una transformación auténtica. Así, cuando Virgo se encuentra con la prepotencia, no se trata de un choque de fuerzas, sino de una danza sagrada donde una energía silenciosa, meticulosa y profundamente ética va desactivando capa por capa las defensas del ego, no para destruirlo, sino para liberar al verdadero ser que habita debajo de tanto artificio. Virgo no ataca, corrige. No humilla, limpia. No castiga, orienta. Y en ese acto profundo de amor exigente, se manifiesta una de las formas más puras de grandeza espiritual.